tardes, Mafer. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Matías. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, muchísimas gracias por conversar conmigo esta tarde. Em, si es tan amable, me puede decir su nombre y el nombre de la empresa. Claro, mi nombre es María Fernanda Ceballos. Estoy encargada de la línea de producción y de la empresa EcoCycle Biotech. ¿Qué es lo que hace SB? SB hace producción de insumos agrícolas basados en microorganismos, extractos, Ujú. que vienen a ser productos naturales para la producción orgánica y también convencional, sustituyendo el uso de productos químicos por productos biológicos. ¿Qué desafíos tenía SB respecto a los inventarios antes de que Mm, empezáramos a usar Firreician? Nosotros nos basábamos mucho en pronóstico de ventas. Ujú. Hablábamos con los vendedores, ellos nos decían que tenían un presupuesto X, Y, Z, que aproximadamente esta semana iban a tener tal venta, nosotros producíamos para esa venta, a veces se concretaba, a veces no, y pues nos quedábamos con inventario, o a veces también teníamos una baja de inventario porque pensábamos que tal vez no se concretaba y de pronto sí se concretaba. Entonces estábamos en esas fluctuaciones de esperar que el vendedor nos diga qué producir. ¿Y ustedes a los clientes les prometen una entrega más rápida de lo que les demora a ustedes producir, entonces? Así es, nosotros tenemos como tiempos de respuesta 3 días hábiles. Sin Ujú. embargo, ahora con la nueva forma en la que estamos llevando el control con Filtration, podemos cumplir en menos de a veces 24 horas, ya podemos despachar los pedidos. Bueno, yo le iba a preguntar cómo es que Firreicen había ayudado entonces al negocio, qué problema había resuelto. Claro, o sea, primero ya no estamos en ese juego de si se produce, no se produce, a veces tener un exceso o un déficit de inventario. Ya tenemos una estadística porque nosotros hicimos una alimentación de Filrate 100 desde enero, porque teníamos toda esa rotación disponible. Nosotros calculamos los amortiguadores que creímos convenientes, pero el sistema ha ido como ajustando, sea en incremento y reducción de todos nuestros SKUs, diciéndonos cuál es el límite que tenemos que tener. Entonces ha sido muy útil para nosotros en cuanto a saber qué producir y creo que lo más importante, qué no producir. Y hoy día tienen disponibilidad de los productos que necesitan para vender y se ha reducido el inventario. En algunos casos sí, en algunos casos ha habido Sí. reducción. No tengo ese dato exacto, pero yo creería que sí, porque tenemos una rotación muy seguida de inventario, tanto de producto terminado como de materia prima. Entonces, si yo puedo recordar las solicitudes que hago, por ejemplo, semanalmente, son de cantidades que van rotando, se va reponiendo y a la siguiente semana rota y se repone, rota y se repone. Entonces, yo no tengo un estancamiento ni de materia prima ni de producto terminado. Ujú. ¿Hay algo más que me quiera contar de la experiencia usando Firreicen? Realmente ha sido un programa muy bueno porque me ha ayudado mucho a entender mucho lo que es el TOC, ¿no es cierto? En cómo debemos manejarlo y también es muy interesante porque ha sido una herramienta muy útil para poder manejar inventarios. Nosotros iniciamos con inventario de producto terminado, todavía no involucramos de materia prima, que sí lo queremos hacer porque ya hicimos nuestras validaciones y todo Ujú. quedó muy bien. Entonces, hicimos ahora agregamos una nueva bodega, que es una bodega satélite que tenemos en otra provincia de aquí del Ecuador, que también estamos haciendo el manejo y también nos está dando los resultados. Esa iniciamos una rotación hace 2 semanas, entonces estamos en el ajuste de amortiguadores y todo ese tipo de parámetros que se van ajustando cuando uno inicia, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta muy útil tanto para controlar todo lo que es producto terminado y todo lo que es materia prima también, para saber cuándo comprar, cuándo producir y cuándo no hacerlo. Además que el programa es muy fácil de usar, es muy, ¿cómo se diría? Es muy Amistoso. predictivo, exacto, es muy amistoso. Al principio sí uno tiene que ver bien los tutoriales, leer bien los manuales, monearle ahí para entenderlo, pero después ya es muy familiar, ya uno se acostumbra, empieza a subir información y todo sale muy bien.
Sí, así fue. Cuando nosotros adquirimos el producto, lo manejamos, yo lo monitoreé, lo monié, y después de eso ya me surgieron las preguntas. Ahí fue cuando nos reunimos, Sí. vimos todas las preguntas, quedó todo Mm. claro. Y a partir de ese punto, que si no estoy mal fue el 1 de julio, que ya Ok. arrancamos el manejo de la bodega de producto terminado netamente con Fielry. Entonces ahora se maneja así. Nosotros, yo espero el final del inventario físico cada día. Ujú. Entonces, si ha habido movimiento, se sube a fill rate, y este ya calcula automáticamente qué se debe producir o qué no se debe producir, y también en el tema de envasado. En esas dos líneas nos estamos moviendo, en producción de producto terminado y en envasado de producto terminado. Bueno, me alegra mucho escuchar que ha sido una muy buena experiencia. En un tiempo más, conocer más de los éxitos que van alcanzando como empresa. Y muchísimas gracias por este tiempo, María Fernanda. Muchas gracias, Matías.